Santiago siempre anda deprisa, no espera y cuesta tomarle el ritmo. La gente parece siempre ocupada y sin espacio ni para ellos mismos. En este escenario, cada uno vive su propio mundo y en ese mundo, la magia y lo onírico pocas veces tienen cabida. Muchas experiencias quedan relegadas en el olvido y ya ni siquiera hay tiempo para recordar nuestra propia historia. Pero existen lugares donde el día a día es diferente, lugares en los que el tiempo no lo es todo y siempre hay espacio para hacer sentir al forastero como en su propia casa. Un lugar de aquellos es el que estamos buscando, uno que creemos conocer, pero que siempre nos termina sorprendiendo. La fuerte mezcolanza de tradiciones hispanas e indígenas convierten a la isla de Chiloé en un territorio con una riqueza cultural difícil de igualar, que conforma una de las idiosincrasias más particulares de nuestro país. Y es que las características de los chilotes trascienden sus fronteras y son reconocidas en todo Chile. No solo la amabilidad de la gente es la que deslumbra, sino que también su arquitectura, en la que los palafitos y las tejuelas de Alerce son las postales más reconocidas. También lo son sus iglesias, que a pesar de ser construidas en madera, han resistido los embates de la naturaleza por siglos. Sin embargo, lo primero que se nos viene a la mente cuando nos hablan de Chiloé es su variada mitología, llena de seres fantásticos que cruzan el umbral de la realidad, pero que luchan por escapar de la vida moderna. Yo le diría, por ejemplo, que en el siglo XVIII, XIX en Chiloé, efectivamente era muy fuerte el tema de la mitología, especialmente el tema, yo diría, mira, de la brujería, era muy intenso. Incluso cualquier aspecto de la vida cotidiana insular se pensaba que era influenciado, digamos, por estos personajes, por estos seres que de alguna manera intentaban, digamos, cambiar un poco el destino de la familia. Ahora, en la medida que llega Chile a la modernidad, en la medida que Chile se incorpora un poco más al progreso, en la medida que va cambiando la mentalidad, como en toda América Latina, comenzó también yo diría un proceso, fíjate, de desarmarse un poco las concepciones míticas. Pero hay más aspectos en los que Chiloé se diferencia de las grandes ciudades. En la capital, la gente se muestra mucho más escéptica y no da espacio a la duda. Esa misma reticencia nos toca como equipo porque es difícil creer en todo lo que se pregona. En la isla, en cambio, por mucho que se reniegue las creencias, estas parecen estar incrustadas en el ADN a tal punto que cuesta disociar el mito de la realidad. Uno va de repente a una casa en el campo y de repente tú encuentras colgando los gallineros, de repente, por ejemplo, encuentras colgando estas cuelgas de ajos. Entonces tú le preguntas a la persona, ¿para qué? No, es que dicen para defender mi gallina, para que no tenga problemas, pero uno sabe que detrás de eso hay un pensamiento que es para defenderlo de algún ser que le está causando algún mal o que le está provocando alguna anomalía en su vida cotidiana. Los habitantes de la isla son particularmente celosos con sus anécdotas personales. El temor a la burla o a trivializar episodios los impulsa a esconder los relatos que han oído por generaciones, a ocultar los sucesos de los que han sido parte y guardar distancia con los curiosos. Pero sabemos que quizás con un poco de suerte, algunos se animen a compartir algo con nosotros. Los más jóvenes son más escépticos, pero llegado el momento también lo son, también son. Claro, entran en ese razonamiento. Y a un extraño no se lo van a decir así como así, porque son cosas privadas, son cosas íntimas, que tienen que ver con mundos que saben que si ellos lo explicitan y lo cuentan a otros, los otros se van a reír. Y sobre todo ese es uno de los temores que tiene la gente del campo, que se rían de sus creencias. Y cuesta, tienes que tú tener intimidad con ellos también. Es por eso que nosotros, un equipo de 13 estudiantes, decidimos sumergirnos en los misterios de este archipiélago al sur del mundo y descubrir cuánto hay de cierto en estos mágicos relatos. Mis compañeros hasta ahora ya deben estar en Chiloé. Yo igual quería ir, pero era necesario que alguien se quedara acá en Santiago, investigando más sobre los brujos, de qué se trata,
Así que aquí estoy en la Biblioteca Nacional, indagando un poquito más, investigando de qué se trata la recta provincia y quiénes la conformaron, cómo era su jerarquía. Así que encontré un libro súper bueno que se llama Los brujos de Chiloé, habla del proceso de los brujos, el juzgado, y tiene testimonios de los reos, así que creo que nos va a servir mucho. Y espero encontrar todas las dudas que tenemos y resolver este misterio. Hay un límite imaginario que se cruza en el canal de Chacao, uno que se traspasa la barrera entre la mitología y la realidad. De aquí en adelante hay que despojarse de prejuicios y escepticismos y comenzar a vivir la isla. Al poco andar y ya sacándonos la primera impresión, comenzamos a hacer las primeras indagaciones en Chiloé y nos percatamos que no todo es tan sencillo como lo planteamos en Santiago. Nuestro plan de acción en Chiloé se basa en una investigación que hemos llevado a lo largo de 6 meses. Esta nos ha servido para hallar datos y personas que nos pueden ayudar demasiado para verificar qué tan cierta es la relación de los chilotes con la mitología. También, si es que llegara a pasar algo, tenemos un plan de contingencia porque nosotros establecemos una pauta, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar allá. La isla de Chiloé y cada uno de sus rincones es reconocida por su particular cuota de misterio, convirtiéndose en una de las zonas más emblemáticas de nuestro territorio. Son tantas las historias, mitos y leyendas que el lugar no ha escapado de los ojos de historiadores y expertos, convirtiéndolo en una pieza clave de la cultura chilena. El hermetismo y el respeto frente a los brujos es palpable desde los primeros instantes en la isla. Por lo mismo, el primer recurso al que nos aferramos son los historiadores, más que la gente común. Los testimonios tendrán que esperar por ahora. La conformación de la recta provincia se remonta a más de un siglo atrás. Una de las fuentes de mayor información y credibilidad que existen al respecto es un documento encontrado en la biblioteca de Benjamín Vicuña Maquena. R. Spitz es un señor que al pasar por Ancud se encontró con, como él dice, con un documento muy extraño, muy raro, y copia las partes más importantes de ese documento y se los envía a Vicuña Maquena, que era una especie de biblioteca nacional, Vicuña Maquena en esos años, estamos hablando del siglo XIX. Y entre los documentos de él aparece esto. ¿Por qué es importante? Porque el documento original que estaba en ese juzgado de Ancud se quemó junto con el juzgado, que como yo ya les señalaba, los juzgados en Chile se queman para borrar evidencia. Entonces, ese es el único documento que hay respecto al proceso de los brujos de Chiloé. Y que afortunadamente el actuario, el que hace las entrevistas a los culpados en este proceso, no se queda solamente con las preguntas adecuadas para llevar adelante el proceso, sino que hace preguntas casi impertinentes. Y esa situación es la que hace que ese documento se haya transformado, más que en un documento judicial, en una pieza de etnografía, pero increíble. Por supuesto, el asentamiento y la conformación de las primeras comunidades autóctonas en la zona chilota clarifica la fuerza y el arraigo de un vínculo cultural en el que se mezclan aspectos de la cultura indígena y europea. Mira, Chiloé fue poblado por 2 grupos aborígenes desde los 10.000 años antes del presente. Uno eran los chonos o guaitecas, que vivían en los sectores costeros, era un pueblo nómade, canoero, y los otros son los pueblos huilliche, beliche y chiloé, que es un subgrupo de los grupos mapuche. Los mapuches de la isla. Los mapuches de la isla de Chiloé, en el fondo, claro, exactamente. Bueno, pero ellos ya tenían también un concepto mítico de estos seres, entre comillas, maléficos, y también tenían sus cálculos, también, o sus brujos, digamos, o sus chamanes, que de alguna manera también ellos tenían un poco esa mentalidad y ese tipo de forma dentro de su cultura. Cuando llegaron los españoles a Chiloé, del año 1567, ellos también traían desde España también el concepto de la brujería europea, el concepto de la brujería, sobre todo gallega. Entonces también ellos vinieron con traían esa concepción mental que de alguna manera se sincretizó aquí en Chiloé, cuando comenzó un mestizaje muy fuerte,
y de alguna manera iniciaron un poco este proceso de una brujería, yo diría muy sui generis, una brujería que mezcla conceptos indígenas con conceptos también europeos, en este caso españoles. Según el favor del bien, navegan del lenguaje. La recta provincia es el antecedente más aceptado sobre la evidencia de los brujos, sobre todo cuando se realza su existencia con los informes encontrados en los juzgados locales. El juicio, el proceso a los brujos, que se le llama así hoy, a los brujos de Chiloé, ese documento tiene que ver con las entrevistas, con los interrogatorios que se le hace a esta gente. Esa es la única pieza que tiene valor. Lo otro son reinterpretaciones que se hacen de ella, o anexos para documentar más la situación. Por ejemplo, y dentro de esos antecedentes que tenemos, de por qué entonces se genera esta asociación que se llamó recta provincia, por qué se genera esto, y ahí tenemos una serie de antecedentes en el siglo XVIII. Según estos antecedentes, la recta provincia se conforma con un grupo indígena que desde la clandestinidad se dedicó a combatir al encomendero español. Hasta ahí no deja de parecer un grupo de resistencia, pero uno de los aspectos que no deja de ser estremecedor es el particular rito de iniciación necesario para ser parte de la recta provincia. Lo estudiaban desde joven y después le hacían un rito de iniciación efectivamente, donde tenían que lavarse en una cascada que queda al sur de Castro, en Gicaldá, se llama la cascada de los brujos, Gicaldá se llama el lugar. Gicaldá. Ahí tenían que lavarse por 7 días y 7 noches y quedarse ahí y lavarse con esa agua de esa cascada. Posteriormente, ¿cierto?, tenían que pasar algunas pruebas de iniciación, por ejemplo, tenían que ir a buscar un cadáver en el cementerio y sacarle el pecho, porque ese pecho o ese pedazo de piel y esa grasa que después derretían le servían para poder emprender el vuelo o poder volar. El macuño. Por eso que la gente dice que en la noche de repente ven objetos o luces de un lugar a otro, y comentaban que los brujos volaban o digamos o se trasladaban de alguna manera de un lugar a otro. Uno de los lugares recurrentes en los libros que hablan sobre los brujos de Chiloé son las cascadas, mencionadas como sitios en los cuales la recta provincia suele hacer sus ritos. Una de las más frecuentes es la de Tocoihue. Vimos las famosas cataratas de Tocoihue, pero ¿sabes qué tiene esta intensidad? Que son tan fuertes que no... O sea, me pongo a pensar que un ser humano no resiste ahí. Como que decían que los brujos se bañaban ahí, puede ser, pero un ser humano no resistiría ahí, así que me puse a pensar si los brujos se bañaban ahí, no sé qué tan cierto sea, pero estar ahí era la impresión, ya me imaginaba a ellos bañándose y haciendo de las suyas ahí. Fue una buena experiencia. Pero ningún lugar goza de mayor fama que Kikaví. Aquí es donde los libros indican que la recta provincia realizaba sus aquelarres y dista a unos 40 kilómetros de Castro. Estamos en Kikaví, una caleta súper hermosa. Es el lugar donde se gestaron los brujos, la recta provincia. Por lo mismo, una cuestión súper como poderosa estar acá, es impresionante. Lamentablemente vamos a estar muy poco rato, nos hubiera gustado estar más, investigar, de repente encontrar alguna cueva que pudiera ser usada como por los brujos. Pero aquí se ve súper tranquilo, ¿no? Uno dice, aquí brujos ni cagando. Pero hay harto barco, hay harto pescador, se ve un ambiente súper así como de pueblo, súper tranquilo, súper rústico. Y realmente aquí uno dice, aquí la gente puede llegar a creer en eso, porque aquí es muy aislado, es muy difícil, camino todavía de tierra, con piedra. Entonces es una lástima que no podamos quedar más tiempo y saber qué es lo que hay acá, saber si realmente están los brujos y si podemos ver uno. La cultura europea y local se complementan a tal punto que es difícil separar entre realidad y ficción. Y esto mismo sirve de sustento para las historias y creencias que hasta hoy envuelven a la isla. La brujería es una práctica que la traen los españoles de Europa. Está toda la casa de brujas medieval, ¿no es cierto?, de fines del medioevo. Y aquí también existe una brujería. Está el calco, que es el brujo. Entonces se produce esta mezcla entre dos culturas que tienen prácticas similares. Y de ahí va a aparecer, ya estamos hablando del siglo XVIII, va a aparecer todo esto reforzado, el uno refuerza al otro. O sea, prácticas donde
una forma está enriqueciendo a la otra. La brujería entonces que va a crear la recta provincia ya es una forma mestiza y en este caso con una estrategia, diría yo, militar, ¿no?, para accionar. O sea, se forman estas pequeñas unidades en las regiones, en las aldeas, ¿no?, en las regiones distantes de los grandes poblamientos. Se van a ir formando estas unidades que son como células militares, células políticas, ¿no? Según cuenta la leyenda, José Antonio de Morales y Montero llegó a la isla de Chiloé en busca de trabajadores para llevar al viejo continente. Para maravillarlos, utilizó sus conocimientos de magia para transformarse en distintos animales. Pero la sorpresa se la llevó él al darse cuenta que en la isla una indígena conocida como la Chilpila superaba sus habilidades. Reconociendo su derrota, decidió regalar el libro que contenía todos sus secretos. De este texto, supuestamente, se nutrió la recta provincia. Son estas ricas historias, sumado a la separación de la vida del continente y sobre todo a la vida rápida de las grandes ciudades, lo que ha contribuido a que el pensamiento de los chilotes trascienda mucho más allá de un mero encuentro con lo mágico. Yo prefiero hablar, fíjate, un poco más de un pensamiento mítico, de un pensamiento más, de un pensamiento un poco más sobrenatural, en que la gente chilena convive de alguna manera con la naturaleza, tiene un trato especial, digamos, sobre todo el sector rural, con la forma de cómo cultivar, con la forma de cómo convivir con los animales, etc. Yo lo llamo un poco más lo llamo como un pensamiento mítico, más que el tema de la brujería. O sea, prefiero yo así claro, llamarlo, ¿te fijas? Claro. Ahora, mira, lo que yo llamo esa especie de pensamiento mítico, indudablemente que hay muchos activos también de este elemento de la brujería. Los testimonios de los expertos se han transformado en las directrices fundamentales para orientarnos en nuestra ruta y sobre todo la colaboración de la misma comunidad chilota. Bueno, esta es nuestra segunda jornada en la isla y a diferencia de ayer, este día no ha sido muy bueno. Primeramente nos trasladamos a la Fiscalía a conseguir alguna cuña, a ver si nos podían ayudar en el lado, digamos, como judicial. Y la verdad es que nos trasladaron a la Fiscalía Regional y no nos aceptaron la solicitud que pedimos y decidieron no participar de nuestro proyecto. Así que bueno, nos trasladamos a Carabineros y ahora estamos a la espera a ver si ellos sí realmente nos pueden ayudar. Ahora salimos a dar una vuelta y conseguimos cuña de un pescador que nos contó muchas historias, así que dentro de todo eso ha salvado, digamos, la jornada y aún así estamos contentos. A lo referente con mi estadía acá, la voy a dejar hoy porque el equipo de Santiago requiere de ayuda, así que voy para allá a apoyarlo. Pese a la desconfianza inicial y con más información a nuestro haber, comenzamos a conseguir los primeros testimonios sobre experiencias sin aparente explicación. Más tarde nos damos cuenta que solo había que saber cómo llegar a la gente. Mi papá, cuando nosotros éramos niños, él nos contaba de que, porque él vivió la parte de Keilen, la isla de Keilen, ¿ya? Y había a un familiar que le estaban haciendo daño, a un vecino, y no se podía levantar de la cama, cada vez más enfermo, más decaído, hasta cuando mi papá dijo que él se escondió dentro de un baúl, y vio una persona entrar volando, entrar así en el aire, a la ventana, y llegó al lado del enfermo y le sacaba el aire, cada vez le sacaba el aire. Así que él llegó en forma astucia, de valentía supuestamente, porque se llama ser valiente, se levanta y lo pesca del cuello, de la parte de atrás. Y dice que el brujo caminó harto, pasaba por encima de unos ríos, ¿cierto? Caminando encima de unos ríos, de lo cual él no lo soltó. Hasta cuando llegó, el brujo se cansó y vio quién era. Y él le dijo: si tú no sanas a mi familia, yo te voy a contar que tú eres el brujo. Y pasa lo siguiente que se ha escuchado en tradición,
que si uno ve a una persona que es brujo, tú lo comentas o le dices en su cara, el brujo por seguro que muere al año. Cada testimonio que encontramos en la isla nos distancia de aquella mirada de simples observadores y nos sumerge en una realidad que, como buenos capitalinos, nos cuesta asimilar. Para nuestra tranquilidad, la perspectiva que hemos ido adquiriendo cada día cobra más sentido y fuerza. Está el tema de la folclorización, un poco de la actitud de la persona. Está un poco el tema de la anécdota. Está un poco el tema también de que ha sido muy manoseado este tema por los medios de comunicación, porque se ve como algo tan extraño, ¿te parece? Ahora que estamos al pleno siglo XXI, porque es una cosa tan rara de repente hablar sobre ese tema. Entonces yo pienso que también hay gente que de alguna manera oculta un poco este tipo de conversación o de diálogo, indudablemente por los motivos que yo te indicaba hace un rato atrás. Entonces, eso también complota, digamos, contra una doctrina fuerte, arraigada, que estaba tiempo atrás y que ahora ya no existe. En Chiloé la gente convive a diario con el misterio, con los secretos y con las creencias. Esta mágica morada de los misteriosos brujos del fin del mundo oculta, tal vez ya sin recuerdos, los vestigios de un lugar con una fuerte historia y que intenta, a como dé lugar, no ser desplazada por la modernidad de nuestros días. Si está en la mentalidad de nuestra gente, está bien que eso se conserve. Yo como maestro, yo como profesor no puedo decirle a mis alumnos, oye, los brujos no existen, ¿no? Para la mente de ellos existe, y bueno, y en buena hora que existan, porque de alguna manera ese brujo o esa pincoya o ese trauco nos regula un poco nuestra vida. Porque a lo mejor tenemos temor a ello y nos regula nuestra manera de actuar. A lo mejor, oye, no voy a robar al lado porque a lo mejor me pilla el brujo. ¿Te fijas? Entonces te deja igual, nos sirve de algo. La gente piensa que los brujos existen y que hay, y algunos lo han visto. Hoy día esa creencia ya está como desapareciendo un poco. Quizás, como decían los niños, están los textos, los libros, en algún folleto, pero en la creencia de esta nueva generación que estamos ahora, ya no. Pese a la arremetida del progreso, hay quienes se niegan a abandonar estas tradiciones y mitos que cuando pequeños los hacían temblar de miedo en las noches. Miedo que hoy les permite reafirmar su existencia. Nosotros creemos 100%, digamos, en la mitología y en los brujos, que vuelan, porque nosotros hemos visto cosas en la noche que no son pájaros ni son linternas. Creo en los brujos, sí. No sé qué poder tiene, no sé cómo lo hace, pero creo en los brujos. No tanto en los machitunes, porque los machitunes, hasta yo soy capaz de hacer un machitún quizás, pero en la brujería creo. Que todo el mundo sea brujo, quizás no. Pero hay gente que tiene talento, que tiene poder o que realmente se contacta con otras personas para hacer el mal. El brujo nace no para divertirse de lo mágico que soy, sino que nace como para hacer el mal. Generación tras generación, las historias y las leyendas que envuelven el misterio de los brujos han logrado sobrevivir hasta hoy. La tradición aún no se ha perdido y sus más antiguos lugareños luchan para que esto siga así. Chiloé es una isla, un lugar donde se afianzan mucho las tradiciones, las fiestas religiosas, por lo tanto, en lo personal yo siento que no hay un peligro, un riesgo en poner ahí la fe en juego por creer más en estas experiencias de los brujos, del mal de ojo, de tantas creencias que se dan acá, que es propio de un lugar aislado, pero que para la gente en sí lo más importante es fortalecer su fe, sobre todo cuando les toca vivir experiencias o le han contado. Ellos lo primero es recurrir a Dios. La tradición aún existe, pero se diluye en las generaciones más jóvenes, especialmente en los niños, que al ser consultados por los brujos o mitos de Chiloé, muchos de ellos admiten que no creen en su existencia, aunque siempre están presentes en los juegos y fantasías propias de su edad. Acá un día vimos un brujo. ¿Ahí viste un brujo? Sí, acá en esta casa. ¿En una ventana? Sí, en una ventana. En esa que está ¡Mentiroso! Allá esa arriba, de verdad. ¡Mentiroso! ¿Tú no estabas? Sí, yo estaba. Ay, ¿cómo era el brujo? ¿Cómo era? ¿Era feo? Era más feo, más feo que ti.
El tiempo no ha sido en vano. Hoy Chiloé no parece tan aislada como décadas atrás. Castro se asemeja a muchas otras capitales de provincias de nuestro país y cuenta con comodidades suficientes como para olvidar a ratos su condición insular. Esto mismo ha ido mermando la percepción que tiene el chilote de su entorno y a la vez cambia por completo la imagen inicial que el equipo tenía de la isla. Ahora, en la medida que llega Chiloé a la modernidad, en la medida que Chiloé se incorpora un poco más al progreso, en la medida que va cambiando la mentalidad, como en toda América Latina, comenzó también yo diría un proceso, fíjate, de desarmarse un poco las concepciones míticas. Este rompecabezas de alguna manera se quebró, se rompió, y por lo tanto quedó muy fragmentado. Y las ciudades, sobre todo, de alguna manera, con su influencia, digamos, con los nuevos avances tecnológicos, con las nuevas mentalidades de la gente, de las personas, probablemente fueron segregando o fueron haciendo disminuir un poco la influencia mitología en la vida mitológica o la influencia brujeril, así entre comillas. Esta misma influencia de la modernidad ha hecho que los sucesos extraños desaparezcan de los registros oficiales, lo que dificulta nuestra tarea de dar con algún caso. Bueno, dentro de estos últimos 5 años hemos hecho un catastro de las denuncias que hemos recibido acá, tanto en la segunda comisaría de Castro como en sus destacamentos respectivos, y islas que están también a nuestro alrededor, que tienen destacamentos, y no hemos recibido ninguna denuncia por algún tipo de hechicería, brujería, o de acuerdo a lo que usted me consulta. Después de varios días de investigación, de recorrer casi todo Chiloé, llegamos a una encrucijada. No sabemos si de verdad los hechiceros o los brujos existen o no. La razón de esto es que muchos historiadores nos están diciendo a cada momento de que no, esto es una falacia, esto no existe, solamente es para atraer al público de otros lugares del país o internacionalmente para que reconozcan Chiloé, pero va más que nada al turismo, a las creencias de antaño. Pero los lugareños, la gente que vivió en este pueblo desde generación en generación, nos dicen que los brujos sí existen, que muchas veces sí le han pasado sucesos, no sé, que una persona se les tira encima o que por la culpa de un brujo su hermano se murió. Todos estos datos, estos antecedentes hacen dudar. Entonces no estamos seguros si existen o no. Entonces pasa ahora a llegar a Santiago y seguir buscando más información para poder llegar a la verdad. Estamos en un punto en el cual la realidad se mezcla con la ficción. Los hechos toman importancia y los mitos se vuelven en parte realidad, en parte creencia. No sabemos qué creer. ¿Son los brujos simplemente una creencia popular? ¿O realmente existieron? ¿Qué tanto queda en Chiloé de esa magia que vinimos a buscar? Nos han pasado una serie de sucesos que nos cuesta entender. Por ejemplo, estando en las cabañas hemos sentido pasos, hemos sentido que gente habla y no hay nadie, hemos sentido que las puertas se mueven y no sé si esto será que nosotros estemos sugestionados o algo así, pero nos queda la duda y estamos pensando y dejamos la pregunta abierta, ¿qué es lo que pasa? Si es que existen los brujos realmente o si es que es mera sugestión de nosotros. Otro de los factores que ha complicado al equipo son los constantes cambios en el clima que a veces impiden grabar o han complicado a alguno de los participantes. La verdad es que me recibí, venía un poco mal desde Santiago, pero aquí la situación se agravó, ya que igual todos los días salimos a grabar afuera, nos ha tocado un tiempo bastante inestable y eso ha provocado que igual la demasiado se ha ido intensificando durante esta estadía y la verdad estoy bastante triste porque eso igual ha perjudicado un poco nuestra labor, porque yo soy camarógrafa y por lo general mi tos ha salido en casi todas las grabaciones de las cuñas, de las entrevistas que hemos tenido. Ya terminado el penúltimo día, uno de los equipos viaja hasta Chonchi en busca de datos y personas que puedan aportar con su testimonio, aprovechando las pocas horas de luz que nos quedan. Bueno, ahora estamos en Chonchi tratando de agarrar buenos testimonios y durante el transcurso, digamos, del viaje nos encontramos con un personaje bien particular, una señora de nombre Isolina, supuestamente, que se lo sabía más que un libro. Yo creo, con el grupo, con las 5 personas que estamos en el grupo A o el grupo 1,
Creemos que se trataba de alguien que sabía mucho más, bruja o algo por el estilo. Así que fue bastante particular ese encuentro y bueno, estamos acá tratando de sacar el trabajo adelante, de levantar el asunto y ir detrás de más testimonios. Y mañana queremos emprender un viaje a Cucao para, claro, respaldarnos mejor de más imaginería y también seguir con la búsqueda de gente experta y más testimonios que puedan avalar y fortalecer el trabajo que estamos realizando. La búsqueda de algún relato enriquecedor no es exitosa, pero en el Centro Cultural de la ciudad, el equipo logra rescatar algunos datos y nombres de personajes que pueden aportar a la investigación, pero la falta de tiempo supone más de algún problema. Bueno, acá en Chonchi no nos fue muy bien con los testimonios, que era lo que veníamos a buscar, pero sí logramos conseguir algunos datos, nombres de algunas personas que nos pueden ayudar a contarnos su experiencia y lo que ellos han vivido respecto al tema. El problema es que mañana el viaje que está programado es que todo el equipo se junte, las personas, y vayamos a San Juan, que es el campo en realidad. Yo soy contrario a esa idea porque me parece que es perder un poco, no perder el tiempo, pero sí lo podríamos aprovechar de mejor manera si seguimos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, con dos equipos, uno que vaya efectivamente a San Juan a ver qué pueden rescatar allá, y otro que venga a investigar estos pueblitos que nos mencionaron, Cucao también, donde podemos conseguir testimonios de gente de más edad, más antigua en la isla, que quizás quiera compartir sus experiencias con nosotros. Gracias a los datos conseguidos en Chonchi, el equipo cambia de planes para el último día. Si bien no se trabajará por separado, la visita a San Juan se suspende, por lo que Huillinco, Cucao y el Parque Nacional toman su lugar. La primera parada es a las orillas del lago Huillinco, donde una conocida lugareña ve con escepticismo la existencia de seres mitológicos. Para mí no han existido nunca, porque es imposible que una persona va a pensar de que otra se va a volver gato, que se va a volver perro, que va a entrar en una casa, y por lo general le echaban la culpa al más pobre, al más feíto, al más viejito. Entonces, si tenían esos poderes, ¿por qué no entraban a robar en un banco, en un almacén, y nadie los veía? Se hacían ratones, por decir algo, y robaban. Y era la gente más pobre, así que quiere decir que no existían. Era solamente cosas que se le oponía, que pueden haber dado alguna hierba para hacerle un mal, una enfermedad o algo así. Puede ser, pero no me consta. No me consta. Diferente es la versión de Doña Cleofa, que vive solo a unos metros de distancia y nos cuenta una de sus experiencias. Cuando hubo un incendio, Huillinco era un pueblo chiquitito, no como ahora. Habían más o menos 8 casas en esos años. Y hubo un incendio al otro lado del puente por allá. Y todavía esa señora terminó de arreglar una casa nueva. Lo terminó en un día de miércoles ceniza. Que según en el cristianismo eso es sagrado. Miércoles ceniza hay que respetarlo mucho. Es antes de Viernes Santo, sí. Que tampoco se come carne, no se trabaja, nada. En esos años, ¿dónde iba a haber un teléfono o bomberos que pidan para que vengan a ayudar a apagar el incendio? La gente lo apagó ese incendio con frazadas mojadas. Sus otras casas que estaban al lado vecinas se salvaron con puras frazadas mojadas tendidas en los techos. Y la gente tirando agua con balde. Pero mandaron un niño que tenía como 16, 17 años acarreando a la señora Hilda. Porque ahí vivía sus tías, la señora Hilda antes. Vivían sus tías en unas casas más viejas, pues esas las botaron después. Y le dijeron, vayan donde la Cibrita Jesús, que era tía de la señora Hilda, y vayan a pedir baldes, porque hacen falta más baldes para tirar agua. El niño vino y dice que venía aquí en esta altura, cuando vio bajando un hombre de acá arriba, arrastrando cadenas en los pies, y un hombre rojo. Se encuentra con ese hombre rojo, y se venía riendo y arrastrando cadenas ahí.
y el niño lo vio y no pudo caminar, se desmayó. Chiloé está lleno de estas historias, algunas más verosímiles que otras, pero que en su conjunto forman parte importante de la idiosincrasia de la isla. Esa es la principal conclusión que nos deja la visita a Huillinco. Algunos relatos pueden ser más decorados y tener detalles más maravillosos, pero todos han ayudado a construir la imagen que los forasteros tenemos de Chiloé. El haber dado con estos testimonios, sin duda, cambió el ánimo del equipo. Estamos en el Parque Nacional de Chiloé. Hoy día ha sido una jornada bastante, yo diría que exitosa, porque ayer nos fue un buen día para todo el equipo, nos fue relativamente mal en varias cosas, se nos cayó el asunto de la fiscalía, no tuvimos muchas declaraciones, muchas entrevistas con las personas, entonces hoy día pienso que ha sido una jornada bastante buena, hemos tenido tiempo para entrevistar a mucha gente, conocimos mucha gente muy buena, sobre todo en el sector de Huillinco. Ahora estamos en el Parque Nacional, como les había comentado, y esperamos en un rato más tener la posibilidad de hablar con una comunidad indígena que está a 6 kilómetros de acá, y si hablamos con el Lonco sería muy bueno para todo este proyecto. Desafortunadamente, nuestra llegada al parque es cerca de la hora de cierre, por lo que se nos hizo imposible hallar la comunidad mapuche que estábamos buscando. El sol comienza a ponerse, lo que dificulta nuestro trabajo. Aún así, el balance de la jornada es positivo y nos deja buen material para trabajar. Bueno, estamos finalizando la última jornada en terreno aquí en Chiloé, en nuestro proyecto que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, cariño y creo que el grupo ha sido un acierto, cada uno es un elemento súper importante, todos hemos sido un aporte y creo que todos los objetivos se han logrado, además nos ha acompañado la suerte, hemos tenido muchos factores que nos han ayudado y en especial en lo que a mí me corresponde la producción creo que ha sido también todo un éxito, hemos tratado de tomar las decisiones adecuadas para lograr con éxito y no salirnos del presupuesto, no quedarnos cortos y también ha sido una conciencia en común de todo el grupo, el ahorrar, el evitar gastos extra y aperrar. Ciertamente, esta última jornada ha sido la más provechosa desde nuestra llegada a la isla, no solo por lo enriquecedor de los testimonios, la belleza del paisaje o la acogida de la gente, sino por las importantes lecciones que hemos sacado como grupo respecto a la vida y a la mística de Chiloé. Uno de los pocos que pudo transmitirnos esto con claridad fue Luis Bahamondes. La pérdida de estas creencias se debe fundamentalmente también de una estrecha relación con la destrucción del medio ambiente que hemos estado viviendo en Chiloé. Ha sucedido que la destrucción del mar, de nuestros bosques, de nuestros campos, ha ido también en directa relación, repito, con la pérdida de los mitos, de las creencias que el chilote tiene. Por ejemplo, si se cortó el bosque y el trauco no estaba viviendo allí, el trauco perdió su fuerza, perdió la credibilidad del chilote. Y lo mismo pasa también en ese aspecto con los brujos. Si no vemos que hoy día pasan casos como que si hoy día yo me enfermo y alguien dice, lo que pasa es que tú tienes bronquitis, es un hecho que científicamente me lo están demostrando y a diario yo estoy yendo al consultorio y al hospital, es algo que el mundo me está a mí de alguna manera imponiendo o me ha mostrado otros caminos. En cambio, antiguamente hubiera dicho que fue precisamente un brujo que ocasionó tal enfermedad que no se sabía cómo se llamaba. Entonces, la destrucción que hemos tenido desde el punto de vista de la globalización, la incorporación, la intromisión de otras culturas foráneas, ha ido haciendo también, y más con la destrucción del medio ambiente, ha ido haciendo que en Chiloé también se vaya debilitando nuestra propia cultura, se vaya debilitando las tradiciones, las creencias, que se vaya generalmente los jóvenes, los colegios, si usted le preguntan sobre alguna de estas creencias, a lo mejor hay muchos niños que ni siquiera ya lo conocen, o sea, de alguna manera también se está extinguiendo, estamos en decadencia. Quizás don Luis tenga razón, quizás la modernidad mermó esa imagen romántica de Chiloé. Tal vez por lo mismo los brujos ya no se dejan ver, les cuesta reconocer su propia tierra. Definitivamente la cosmovisión de los lugareños ha mutado con el tiempo y se ha ido acoplando a la del resto del país.
Pese a esto, todavía goza de características únicas dignas de proteger. Bueno, en este proyecto hemos investigado mucho sobre la mitología, nos hemos dado cuenta de que Chiloé tiene cosas increíbles, pero hay algo que me llamó mucho la atención, que es sobre todo que es la preservación holística de todo, tanto de la naturaleza, de la cultura, de las costumbres, que se está perdiendo, que cada vez se pierde más la identidad de nuestro país, la identidad mapuche que se está pasando a llevar, que es la responsabilidad de nosotros. Si no cuidamos, no preservamos lo que tenemos, lamentablemente en el futuro es todo esto que se ve, los parques, las mismas historias, los mitos que nos cuentan, todo esto se va a perder, que se pasa de boca en boca, generación tras generación. Así que es un llamado de cuidado, una advertencia de que si en verdad no cuidamos lo que tenemos, lo vamos a perder y en el futuro no lo vamos a poder apreciar. Nos vamos de la isla sin saber si existen los brujos, o si alguna vez existieron, si sus poderes para hacer el mal son tan fuertes como la gente dice, aunque en la isla suceden cosas raras y que son difíciles de explicar. Quizás no buscamos en el lugar correcto, pero tras el viaje, la conclusión más importante es que nadie va a la isla y vuelve tal como llegó. Algo cambia dentro de quienes visitan el archipiélago y es imposible no maravillarse con los paisajes del lugar, no empaparse de una cultura tan rica y tan particular que pareciera no pertenecernos. Tal vez esa sea la mística chilota que vinimos a buscar, porque si alguna certeza nos deja esta isla, es que su magia está viva gracias a que, tal como nosotros, aún hay gente que todavía cree en ella.